Tiempo, por tanto, para ir a nuestro momentum de tertulia y esta mañana con José Ramón Guerra, CEO de Oplos. Muy buenos días, José Ramón. Muy buenos días, Eva. Y también Enrique Bailey-Bellier, director general de Altex Partners Gestión. Enrique, muy buenas. Muy buenos días, Eva. Bueno, llegamos a esta jornada en la que, bueno, es una semana intensa por todo lo que va a venir. Ya hemos conocido bastantes referencias, pero antes de nada, una visión de cuál es el momentum del mercado. José Ramón. Pues el momentum de mercado es que los Estados Unidos siguen con una economía potente, que como todo buen año electoral, parece que la economía va a subir, pues eso, potente hasta más por encima de su potencial, en torno a un 1,5. El momento de Europa, sin embargo, es más bien negativo, estamos estancados, crecimiento cero o incluso si las cosas siguen así, probablemente incluso una ligera deflación, tensión geopolítica que puede afectar a todo esto. Un momento complicado, es un momento de elegir con cuidado los activos. ¿Y cómo lo veis también, Enrique? Bueno, momentum muy positivo, especialmente en Estados Unidos, pero esperamos una corrección inminente. O sea, el mercado ha corrido mucho en muy poco tiempo y está en un punto en el que le cuesta subir y es normal. O sea, hemos pasado la temporada de beneficios, ya han publicado el 97% de las empresas. Digamos que los beneficios del cuarto trimestre de 2023 han salido mejor de lo esperado, pero prácticamente esa mejora es la que se reduce del primer trimestre de 2024. Pero aún así, el guidance, aunque es un poquito inferior para el resto del año, no ha sido mucho peor y se espera que los beneficios del S&P 500 suban un 11% en 2024. Entonces, al final, estamos en una economía que crece, en especial en Estados Unidos, una recesión que no llega y las empresas y consumidores se hartan de esperar y vuelven a consumir y vuelven a invertir. Entonces tenemos PMIs positivos en Estados Unidos y ahora la película es bastante distinta en Europa y en China. Pero en ambas regiones tenemos una situación mala, pero en algunos segmentos mejorando. Y eso es lo que tenemos que vigilar porque ahí aparecen oportunidades también. En esa búsqueda de oportunidades y a partir de ese diagnóstico, Enrique y también José Ramón, hoy hemos amanecido, lo estábamos esperando con esa previsión de crecimiento para China del entorno del 5%, también un objetivo de inflación del 3%, aunque se encuentra en un momento deflacionario y parece que no ha convencido demasiado a los inversores porque ese objetivo también precisaría grandes estímulos que de momento no están apareciendo. ¿Cómo miráis a esos objetivos que ha puesto sobre la mesa China y cuál va a ser, cómo lo estáis analizando a la hora de definir la estrategia? Enrique. China se está preparando para lo que pueda venir y lo que puede venir es Trump, que fue muy agresivo con China en temas de aranceles y es muy proteccionista, va a buscar proteger la economía americana a costa de todo lo demás, muchas veces en detrimento de la propia economía americana, porque al final este tipo de rupturas comerciales que él promueve acaban perjudicando a todos. Y en el caso de China, claro, no se atreven a dar un crecimiento, una previsión de crecimiento mayor porque tienen un panorama muy negativo. China tiene que crecer bastante por encima del 5 para llevar su economía sin tensiones sociales y sin demasiada disparidad de resultados en sus sectores. Tiene problemas en el inmobiliario, problemas regulatorios con sus grandes campeones nacionales e internacionales. No ha fomentado nada la productividad. Es un país que al final ha estado gestionado muy mal en términos económicos desde el punto de vista gubernamental y ahora tiene esta inflación que es prácticamente, perdón, no tiene esta inflación, tiene una inflación nula
y un crecimiento muy bajo para lo que tiene el país. Pero esta inflación tiene Europa, pero China no. China el problema es de que puede entrar en prácticamente depresión y su bolsa lo cotiza. Entonces, lo que tenemos en China es un panorama muy negativo, pero unos activos absolutamente depreciados. Entonces, esos activos tan depreciados hacen que pueda haber oportunidad de ir entrando gradualmente. Ahora, que no podemos esperar una revalorización de esos activos, probablemente hasta que se vislumbre cómo van a salir las elecciones americanas y qué tipo de agresividad comercial hay entre ambas potencias. José Ramón. El problema de China es que los datos nunca están del todo claros. Para empezar, el crecimiento que proponen de un 5% tiene una dificultad adicional. Se mide anualmente. El año pasado consiguieron un 5 y poco, gracias a que el año anterior había sido un 3. Este año tienen que hacer un 5 sobre el 5 anterior. Con lo cual, las dudas del mercado vienen porque ese crecimiento tiene que ser muy, muy grande, con un inmobiliario paralizado y con una inflación, pues más bien deflación, que no ayuda a que la gente consuma y que se pueda activar la economía. Dentro del discurso que han dado, están promoviendo la apertura del país a inversión extranjera, que también se está desacelerando. Están intentando estimular el consumo interno, también en bienes, no solamente en consumo industrial, sino en consumo personal. Dando crédito a familias que van a intentar que se produzca un consumo en sector servicios. Digamos que haciendo una transición de esa economía exclusivamente productiva a una economía que vaya más hacia una parecida a lo que tenemos en Occidente, con un consumo interno potente. Esa transición fácil no va a ser. Dicho lo cual, ya quisiéramos nosotros un 4,6% de crecimiento o un 5% con una inflación baja. Es lo que pasa que, claro, China tiene unos grandes desequilibrios. No olvidemos de todas maneras que en términos poblacionales son 3 veces Europa, así para empezar. Que son probablemente, si no son ya la primera economía mundial, son la segunda a muy poco de Estados Unidos. Y que efectivamente, como bien decía Enrique, lo que tenemos probablemente es una infravaloración de los activos, porque no sabemos muy bien cómo demonios puede afectar una decisión del partido, porque allí donde se toman decisiones que puedan afectar un negocio, cambian de una sola vez. No hay disputa posible, ¿no? Dicho lo cual, China y la India van a ser los grandes mercados en crecimiento de aquí a los próximos 10 años. Hay que estar allí. Salvando las distancias, hay un tema que le tiene que preocupar mucho a China, que es precisamente la deflación. Por mucho que promuevas dar crédito, tiene que haber alguien que lo coja. Y, por ejemplo, si es el caso de familias para invertir en inmobiliario, si tú ves que los precios no suben, al final no tienes prisa por comprar. Entonces, como comprar es un riesgo, si tú no tienes prisa y no van subiendo los precios y la rentabilidad no es suficientemente atractiva, al final, por mucho que te ofrezcan crédito, no hay mucho incentivo para cogerlo por parte de la demanda de los consumidores. Pasó en Japón, obviamente es una economía completamente distinta, pero al final ya tienen la experiencia asiática de no conseguir inflación durante muchos años. Es complicado porque es que además la manera de ser de los chinos no invita a ese consumo exacerbado en gasto personal. Ese cambio de manera de ser de la gente no se consigue fácilmente. Entonces, como dice Enrique, ese intento de cambio de mentalidad un poco más hacia el consumo interno no es tan sencillo como simplemente dar crédito o simplemente decir que ahora ya las empresas extranjeras van a poder licitar exactamente igual que las chinas. Está bien, es un paso más hacia la normalización con el resto de economías desarrolladas, pero no es sencillo el paso. De lo que estáis diciendo hay muchos asuntos que se pueden tirar del hilo, porque toca mirar a Europa en ese escenario, esta inflación, la amenaza de Trump, pero por lo que estabais señalando, tirar un poco por terminar de lo que sale de China. Dice, la gran amenaza de China y lo que está esperando es a Trump, a nuevos aranceles, a cuál va a ser la guerra entre la primera y segunda economía del mundo.
pero también vemos cómo Europa no deja de mirar a China, la necesita, al mismo tiempo le quiere frenar. Hablaba de coches eléctricos, pero en las últimas horas incluso la legislación francesa trata de avanzar para poner coto a marcas de moda rápida como Shein, que quiere salir a bolsa alegando motivos medioambientales. Pero claro, la amenaza, los precios baratos de China siguen siendo una amenaza, aunque se le precisa, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las relaciones en Europa, sin lugar a dudas. No sé cómo veis ese escenario con respecto a Europa, que bueno, está avanzando en un camino que no tiene la misma amenaza que Trump. ¿Y cómo veis el dibujo si sale Trump? En el siglo XXI es muy difícil ponerle puertas al campo, muy difícil. Y el mercado es cada vez más global y los consumidores al final tienen medios para acceder a productos y servicios fuera de sus fronteras. Entonces, todos los esfuerzos que haga Trump o haga Europa por digamos, poner fronteras comerciales y poner aranceles y demás, yo creo que van a ser en vano y van en detrimento de su propia productividad. Europa tiene un problema enorme que va en esa línea. Europa tiene inflación y tiene un bajo crecimiento, especialmente en Francia y en Alemania. Y cuando tienes esta inflación, la única forma de salir de aquello es aumentar tu productividad. Y tu productividad, desde luego, no la aumentas poniendo más aranceles, intentando proteger los negocios locales. Hay que hacer que compitan bien con los negocios extranjeros. Eso es lo que tiene que promover. Entonces, yo creo que están yendo en dirección contraria. Y Trump probablemente sea muy promercado, porque al final bajará impuestos y demás, pero va a ocasionar turbulencia. Y Europa, dentro de los riesgos que tiene, por lo menos están mejorando. Los PMIs, tanto manufactureros y demás, por lo menos están mejorando. Están yendo de muy malos a algo menos malos. Entonces esperemos que vaya en esa senda y que no descarrile por medidas desacertadas en el terreno gubernamental. El problema que tenemos es que la pinta que está tomando el futuro, o gane Biden o gane Trump, es que es malo para Europa. Si gana Biden, tenemos problemas porque la conflictividad que está metiendo en los mercados nos afecta por la vía de la energía y nos afecta porque no nos deja hacer negocios con China porque les embargamos para que no puedan hacer misiles y tal. Y lo único que estamos haciendo es crearnos inflación gratis. Es decir, como ahora resulta que los chinos son capaces de producir, en vez de producir nosotros mejor, simplemente les ponemos aranceles. Pero oiga, no, esto no funciona así. Mejoren ustedes su productividad, que es lo que tienen que hacer. Porque si no, al final lo vamos a pagar el resto de la economía, con una falta de competitividad que nos vaya a costar muchos años recuperar. Ahora mismo nos estamos encontrando con un panorama en el que estamos pintando el mundo en dos facciones, ¿no? En el que en un lado está China y Rusia, en el otro lado estamos nosotros, los BRICS por un lado, nosotros por el otro. Y si sale Trump, aumentamos aranceles, si sale Biden, aumentamos los conflictos. Parece que aquí lo único que pierde, pase lo que pase, es Europa. En este escenario, mirando a Europa, estaba señalando de alguna manera cómo los PMIs parecen salir de ese suelo que se ha tocado. Es verdad que los servicios aparecen como el gran tirón, la manufactura sigue siendo el lastre, lo hemos visto además la gran losa en Alemania, en Francia, pero también es importante, y lo hacían en ese informe de los PMIs esta mañana, el propio jefe del Banco de Hamburgo, la mirada puesta en esas presiones inflacionistas que parece que siguen, están haciendo cada vez más acto de presencia, elevando precisamente esa presión, los costes generales de explotación con el mayor aumento en los últimos 10 meses, impulsando al alza esa inflación de los precios de producción y apuntando, por tanto, a un posible resurgimiento de espiral de precios y de salarios que también conviviría con ese nulo crecimiento en esta inflación. Y todo eso, esa presión salarial que vigila Christine Lagarde, que dice que va a ser la determinante y que hasta junio no lo tendrá, y a 2 días de que llegue la reunión del Banco Central Europeo. ¿Cómo leéis, sobre todo, esa lectura sobre la presión inflacionaria? Existe la presión inflacionaria y, desgraciadamente, en Europa podemos hacer cosas, pero dependemos mucho del exterior.
Europa importa mucho del exterior, importa mucha energía, importa muchos productos y al final importamos, y como decía José Ramón antes, si encima tomamos medidas proteccionistas que aumentan los precios que a su vez compramos, entonces nos estamos pegando un tiro en el pie. Entonces la presión inflacionista existe, los tipos en Europa no son suficientemente altos como para combatir la inflación y de alguna manera hemos sido ligeramente expansivos en todo este proceso. Ahora dependemos de que Estados Unidos de verdad aplique esas medidas y que se contenga la inflación a nivel global. Pero por un lado tenemos China con deflación y muy poquita en Japón, y Estados Unidos con una inflación más controlada, pero con más herramientas para seguir controlando, pero en año de elecciones, y en año de elecciones al final va a haber una lucha enorme entre los candidatos y la Reserva Federal, porque unos presionarán para quitarle uno de los escollos que tienen los consumidores, que es el pagar unos altos tipos de interés, y eso es un tema electoral que saldrá a la luz, y Europa tiene que jugar entre las dos bandas para no permitir que la inflación que tenemos ahora mismo suba y a la vez impulsar algo la economía, porque el problema que tenemos es que nuestra economía no va bien. Entonces, ¿por qué están mejorando los PMIs? Porque realmente llevamos varios trimestres con los PMIs muy hundidos, entonces tarde o temprano las empresas tienen que volver a invertir y tienen que volver a poner dinero a trabajar si no llega una recesión. Entonces, al final no pueden mantenerse hundidos tanto tiempo. Pero hay un problema gordo en Europa que va más dirigido a cómo nos dotamos de los recursos, la productividad y la inteligencia necesaria para crecer sin tanta ayuda de la política monetaria. De hecho, ahora vemos una bajada de la inflación de 0,2 y una inflación subyacente también de 0,2. Estamos ya en el 2,8, 2,6. Bajamos del 3,4, bajamos al 3,4 la subyacente. Ya empezamos a estar cerca de unos niveles que empiezan a ser los objetivos del Banco Central Europeo, pero con un mercado laboral tensionado. Aunque los salarios de momento no están subiendo tantos como deberían, teniendo en cuenta la escasez de mano de obra, es decir, tenemos el empleo en unos niveles muy buenos en Europa. Y como dice Enrique, es que al final con antes del COVID, con una inflación muy pequeñita, tener el dinero parado no era caro. Ahora tener el dinero parado te hace perder un 3,5% todos los años o más. En este último año un 2,4% después de una inflación de 10% el año anterior, con lo cual todo ese dinero que hemos generado desde el año 2008 para acá, que había estado ocioso o exigiendo muy poca rentabilidad, de repente se encuentra con que tiene que ponerse a invertir. Entonces tiene que salir por algún lado. No podemos aguantar eternamente la inversión, retener eternamente la inversión. Lo que hay que ver es que, bueno, con el mandato del Banco Central Europeo, que en principio es solamente el control de la inversión, cuánta presión puede hacer Alemania o Francia para que se relajen las medidas y su sector industrial pueda respirar algo más, porque con la bajada de la producción industrial francesa, pues ya tenemos a los dos principales actores del mercado europeo con una producción industrial con un PMI por debajo de 50 y una bajada muy por debajo de lo esperado. Esperábamos una bajada del 0,1 y se ha producido una bajada del 1,1. Con lo cual, yo no descarto que en los meses de mayo, junio, nos encontremos con que ya se plantee la primera bajada de tipos. Hay un elemento muy, muy preocupante para Europa, que es la pérdida de su influencia internacional. O sea, cada vez más los comités se polariza toda la conversación entre Estados Unidos, China, hasta Rusia hace más ruido que Europa. Entonces, eso es un problema grande porque la pérdida de influencia internacional supone también pérdida de influencia en el comercio internacional y en la exportación. Y si nosotros no dominamos los negocios en el terreno internacional, al final acabamos importando inflación. Porque las grandes expansiones, digamos,
económicas o de valoración del mundo desarrollado se ha producido por ser capaz de expandirse internacionalmente y abaratar los precios de lo que tú produces, creando más valor añadido en tu proceso de producción. Entonces, tienes una materia prima más barata y mayor valor añadido y vendes tus productos más caros y así consigues ir creciendo tu dominio internacional. Pero en Europa desde hace muchos años eso no se ha producido. El único espacio donde realmente estamos un poco a la vanguardia del mundo es en la producción de máquinas de semiconductores. Eso sí nos está favoreciendo mucho ahora. En temas de industrialización, digitalización y temas más de logística, ahí sí tenemos empresas en Europa muy avanzadas. Pero en todo lo demás nos hemos quedado un poquito atrás y eso es algo que claramente hay que ponerse las pilas y avanzar. Sí, pero fíjate, Enrique, que precisamente el año pasado toda la influencia que ha perdido Francia en África respecto a la producción de uranio y todo lo demás. O sea, un auténtico desastre. Les están sacando China, pero a base de comercio está sacando a Francia de toda África. Respecto a los semiconductores, prohibición de vender a China, que era el principal consumidor de esas máquinas de semiconductores. Es que al final, lo que comentábamos antes, parece que es que el escenario es malo, nos pongamos como nos pongamos. O sea, algo tiene que cambiar en la política europea para dejar de bailar los sones de intereses extranjeros, porque es que si no, nos vamos a la ruina. Lo que dices es totalmente cierto. De hecho, se van venciendo acuerdos comerciales de larguísimo plazo que tenía Francia con sus antiguas colonias. Y eso le hacía tener acceso a unos productos o materias primas mucho más baratas que la media de lo que podía conseguir el mundo. Y ahora eso se está agotando y, claro, no están renovando el acuerdo con Francia. Ya salen a libre mercado. En ese escenario, de alguna manera, estabais diciendo el dinero que se había acumulado desde 2008 se tiene que poner a trabajar. Los PMIs están hundidos, pero al final las empresas, si no llega una recesión, tienen que invertir. Y Europa tiene que hacer algo y no sabemos cuándo será. Pero mirando a la gestión, a la estrategia, quería preguntaros desde vuestra calidad de expertos, esa estrategia renta fija, renta variable, ¿por dónde apunta la estrategia en estos momentos? Nosotros seguimos sobreexpuestos a renta variable, pero también eso se debe a que nosotros hacemos cobertura sobre las carteras de renta variable con un sistema propio que nos permite sufrir menos cuando cae. Pero sí que nos mantenemos positivos de cara a este año en renta variable, especialmente americana, y al final está la subida de precios acompañada de resultados. En renta fija, aunque hasta ahora no ha hecho nada prácticamente en el año, seguimos considerando relativamente prudente incluso aumentar duración, porque por encima del 4 en el bono 10 años americano, desde luego es un activo que protege y es un activo que es rentable. Entonces, duraciones de 5 a 10 años en Estados Unidos, fantásticas en el terreno gubernamental. Corporativos también, pero sin ir al high yield, porque el high yield ahora mismo tiene un spread estrechísimo y no paga el riesgo que corres. Y en Europa, básicamente al contrario. En Europa, gobierno poco, porque paga poco, y corporativos sí, pero a muy corto plazo, porque el riesgo del largo plazo en corporativos tiene peor pinta. Por matizar, porque la estrategia me parece muy adecuada, por matizar en la parte de corporativa, 2-5 años como máximo, sobre todo con una vigilancia sobre el nivel de apalancamiento de las compañías. Tenemos un muro de refinanciación para 2025, que si se complica la situación, hay alguna quiebra, como pasó en los años posteriores a 2008, puede hacer que se cierre el mercado de crédito. Entonces, lo fundamental en este momento es que los bonos que nosotros emitamos, las empresas sean capaces de repagar. Entonces, muy vigilada el tema del apalancamiento. Por otro lado, por añadir algún sector más que puede ser interesante, como hemos dicho en otras ocasiones, mineras con grandes depósitos probados. Pensamos que a largo plazo el oro va a seguir su senda, sobre todo si siguen desarrollándose los derechos especiales de giro que se proponen desde los BRICS.
y también energéticas en la parte del transporte, porque todo este aumento de consumo de electricidad, bien para coches eléctricos, bien para inteligencia artificial, hay un segundo ganador, aparte de Nvidia, que es el transporte de la electricidad hacia los centros de datos y hacia el consumo en las ciudades para coches eléctricos, que creo que a medio y largo plazo debería dar sus frutos. Mirando, estabais señalando... Perdona, sigue. No, hay un espacio que no hemos tocado, pero que va en línea con lo que comentaba José Ramón de compañías poco apalancadas con crecimiento que es el terreno de pequeña y mediana capitalización, que se ha quedado muy atrás, y tanto en Estados Unidos como en Europa realmente hay valoraciones suficientemente atractivas con crecimientos buenos. Y esos crecimientos los estamos empezando a recoger. Nosotros estamos ya cargando un poco más en esa línea, no en compañías que tengan un momentum negativo, pero sí en compañías que ya tienen momentum positivo, tanto de fundamentales como precio. Y ese terreno es el que todavía se ha quedado un poquito atrás. Las más grandes, pues ya les cuesta. Vemos que, por ejemplo, en el año Apple y Google están en rendimientos ya negativos. Tesla es mucho más extremo hacia el sector de coches y entonces está mucho más afectada, pero hay mucha polarización ya entre las grandes, y las pequeñas en su conjunto se han quedado muy atrás desde febrero de 2021, que empezaron a caer, porque las grandes empezaron a caer en enero de 2022, pero las pequeñas empezaron a caer en febrero de 2021. Entonces llevan mucho tiempo presionadas. Y desde luego hay mucha dispersión ahí de resultados. Algunas realmente sufren en su cuenta de resultados, pero otras han seguido aumentando beneficios y ofrecen muy buena rentabilidad. Buen momento para el stock picking, sí. Mirando esa estrategia, quería hacer un capítulo especial dedicado a los perfiles más conservadores. Os quería preguntar, porque además hoy hemos asistido al inicio de la colocación de las subastas del Tesoro de este mes. Se ha pagado más por las letras a corto plazo. La demanda minorista ha registrado un máximo histórico en un perfil como es el español, que es de un perfil mucho más conservador. A grandes rasgos, los titulares de esa colocación arrojan una lectura de cómo el Tesoro ha colocado algo más de 5.100 millones en letras a corto plazo, 6 y 12 meses, y ha vuelto a elevar los intereses en ambas referencias. Y todo esto antes de la emisión de colocaciones, por cierto, de bonos del próximo jueves. Lo que se ha colocado es en el plazo en letras a 6 meses 1.231 millones frente a una demanda de 3.100 millones de euros, y ha ofrecido una rentabilidad marginal del 3,715% por encima del 3,688% del previo. En la de a 12 meses se han adjudicado 3.885 millones con unas peticiones de más de 6.500 millones, y el interés marginal se ha colocado en el 3,51% frente al 3,35% anterior. Crece lo que se paga por colocar esas letras, pero sobre todo, y llamativo, es cómo se dispara las peticiones de las familias, de esos inversores minoristas, hasta casi los 2.350 millones de euros, un nivel nunca antes visto y que se ha convertido en el gran protagonista de esta mañana. Este escenario, por eso quería un capítulo especial dedicado a los más conservadores en España, José Ramón, y estamos pendientes, Enrique, precisamente de esos perfiles más conservadores. ¿Qué opciones les pondríais sobre la mesa? La suerte para los perfiles conservadores ahora es que realmente tienen rendimientos positivos en la renta fija, especialmente en los plazos cortos. La gran demanda que hay del retail sobre la compra de letras solo está explicada por la falta de generosidad de los bancos en sus depósitos. O sea, el Banco Central Europeo les paga a los bancos por depositar su dinero allí un 4%. Entonces, al final es lícito que se cojan un margen, tienen que cubrir sus costes, su operativa, etcétera, pero ese 4% de tipos de interés va dirigido a que las familias reciban un interés por su dinero para que precisamente muevan su consumo hacia el ahorro.
y que por tanto se ralentice la inflación. Pero si ese no llega, porque el banco intermediario se queda a la mitad o se queda más, entonces el efecto que persigue el Banco Central Europeo pues no lo consigue. Entonces, pero, ¿qué alternativas tienen los inversores conservadores? Fondos monetarios. Eso claramente les da un tipo de interés que se va a acercar mucho más a las letras si no quieren concentrar en un solo emisor. Tienen estrategias neutrales de mercado que están dando buenos rendimientos y que lo han conseguido dar incluso cuando la renta fija lo hacía mal. Y en el terreno de la bolsa también hay alternativas que todavía se ha quedado atrás. O sea, hay sectores como salud y algunos sectores industriales más orientados a la digitalización y con una previsión de resultados mucho más visible que otro tipo de sectores más especulativos, que les pueden ofrecer una cartera suficientemente diversificada y de una volatilidad bastante inferior a la que han podido vivir desde 2022. Salomón. Pues veréis, el problema de la renta fija es que no es un mercado tan fácil de acceder ni tan transparente como el de la renta variable. No es fácil, las emisiones son mucho más pequeñas, la liquidez es más pequeña y no es fácil que un banco, más allá de sus propios pagarés, incluso deje llegar a pagarés de terceros. Para lo cual, la recomendación sería, si no te quieres complicar la vida a las letras del Tesoro a un plazo de 1 año o 2 hasta ver que se aclare un poco la situación con el mercado, y poder acudir a esa liquidez en caso de que hubiera alguna corrección, me parece que es una opción muy válida. Si uno quiere complicarse un poco más la vida, la solución tampoco es muy complicada, que es acudir a un broker que te dé acceso al mercado de bonos, para lo cual además vas a tener que pasar en la pega de que vas a tener que pasar el Know Your Customer correspondiente, en el que vas a tener que demostrar cierto conocimiento para poder acceder a ese mercado. ¿Qué ocurre? Que eso pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces las alternativas, si uno puede acceder a ese mercado de bonos, es fantástico, hay unas rentabilidades estupendas, tanto y podrías acceder también a los bonos franceses, que son con un rating mejor, tienen una pequeña bajada de rentabilidad respecto de los españoles, con lo cual estamos un poco más seguro contra un poco menos de rentabilidad, pero a efectos prácticos para un usuario conservador que no quiera complicarse la vida, letras y fondos monetarios. Esa es la solución. Para que que tenga un conocimiento un poco más avanzado, dense de alta en un broker y acudan al mercado de bonos internacional. Y es que no es tan complicado. Una vez que se tiene conocimiento, lo que hay que hacer es estudiar la compañía, comprobar la liquidez y invertir. Hay un tema que tienen que tener en cuenta, que es la fiscalidad. Al final, rendimientos directos que percibes por la posesión de un bono se gravan fiscalmente. Si estás en un fondo monetario, realmente tampoco vas a tener que pagar esa plusvalía sobre los intereses, o ese rendimiento sobre los intereses, hasta que no vendes. O sea que es una alternativa más, digamos, que no te obliga a estar liquidando rendimientos y liquidando y renovando las posiciones con el consiguiente corretaje y los costes operacionales que tiene eso, que un fondo monetario, claro. Claro, es que es fundamental el apunte de Enrique, porque a todo esto tenemos que añadirle con qué volumen vamos a invertir. Si las cantidades que vamos a invertir son pequeñas, el acceso a mercados lleva unos costes fijos asociados que van a hacer que nuestra rentabilidad se vea perjudicada, con lo cual la alternativa correcta sería acudir a un fondo monetario o a una letra del Tesoro que, si lo hacemos a través del Banco de España, tiene muy poquitas comisiones y una fiscalidad favorecida. Pues José Ramón Guerra, CEO de Oplos, Enrique Bailey-Bellier, director general de Altex Partners Gestión. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros, además ha sido muy dinámico. Gracias a los dos, feliz jornada, feliz negocio. Feliz negocio. Muchas gracias, Eva.